Caso Rogel en Bolivia. Este señor, Wilson Gotia, junto a su mujer, hicieron una de las grandes estafas más grandes en la historia de Bolivia. Esta empresa se dedicaba a la distribución de productos de primera necesidad. Su sistema funcionaba en que una persona debía traer $1.000 para al mes recibir el 10% de su interés, con la única condición que debía traer dos personas que depositen $1.000 más. Tras el fraude y clausura de sus instalaciones por parte de las autoridades, apareció una multitud de apoyo a la empresa, diciendo que ésta resguardaba sus intereses. Algunas de estas personas no se categorizaban como clientes, sino como socios. En este caso, fueron afectadas alrededor de 15.000 personas, con un monto estimado de entre 20 y 45 millones de dólares. El dueño de la empresa fue sentenciado a 14 años privado de su libertad. Caso Wendell Jacobson y su hijo Allen Jacobson. Wendell y Allen Jacobson operaban un esquema Ponzi de $2 millones, en el que habían más de 400 inversores a los que le habían ofrecido la oportunidad de invertir en sociedades de responsabilidad limitada. Tenían operando desde el año 2008 en Fountain Green, Utah, pero en diciembre de 2011 la Oficina del Fiscal General de Utah presentó 16 cargos por delitos graves de segundo grado hacia los Jacobson. El caso federal se resolvió en el año 2012 con la liquidación de las empresas de Jacobson MCI. Sin embargo, los funcionarios de Utah volvieron a presentar cargos adicionales en el 2015, por lo que el caso está en curso a partir de marzo del 2019. Hola, ¿cómo van? Hoy les voy a hablar acerca del caso 18K Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho es un astro del fútbol brasileño y ex mejor jugador del mundo. A inicios de 2020, Ronaldinho fue acusado en Estados Unidos de participar de un esquema Ponzi junto a Marcelo Lara, quien es CEO de la empresa Ronaldinho 18K. Esta empresa prometía un 2% diario en aplicaciones de criptomonedas y además recibías un total del 7% de los fondos invertidos por cada miembro que ponías en la red. El monto por el cual Ronaldinho fue acusado en Brasil y Estados Unidos ascendía a los 65 millones de dólares. Actualmente sigue siendo investigado en Brasil y Estados Unidos por la presunta estafa que realizó. Hola, mi nombre es Mario Arias y les voy a hablar sobre el caso Herbalife. En un documental promovido por Netflix muestra cómo Herbalife International sospecha a inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, puesto que según Ted Brown alega que Herbalife es una estafa piramidal. Dicho documental es protagonizado por William Ackman, el cual es gestor de fondos de cobertura e hizo una venta a posición corta de $1.000 millones sobre acciones de Herbalife durante el 19 de enero del 2012. Esto con el fin de demostrar que no es más que una simple estafa piramidal de una empresa que hace daño, puesto que en vez de hacer ricos como prometen a sus distribuidores, más bien terminan ahogados en deudas. Porto un reportó que a los 6 segundos de que Bill Ackman realizara esa arriesgada inversión, las acciones de Herbalife cayeron un 10% en menos de 24 horas, y a la semana fue del 42%. Acciones pasaban de costar 41.57 a 24.24 dólares en menos de 24 horas, y esto ocasionó pérdidas de $2.000 millones. Muchas gracias. Caso Unetenet. Unetenet era una empresa que se dedicaba a los negocios por internet que inició en el 2008 y se internacionalizó en el 2012. Esta empresa se dedicaba a dar franquicia a los clientes cuyas ganancias dependían de acuerdo al monto depositado. Por ejemplo, si una persona depositaba $360 al año, ellos recibían $25 semanales, lo que significa que al año tenían una ganancia de $1.300. Pero lo que desconocían estos clientes es que sus ganancias dependían o venían de los nuevos inversores. Pero ¿quiénes iniciaron esto? Fue una pareja española, Juan Manuel Ramírez y Pilar Otero, quienes llegaron a ganar aproximadamente $1 millón al mes, y para el 2018, bajo su detención, se llegó a conocer que defraudaron aproximadamente a 50.000 personas de países con aproximadamente $228 millones. Actualmente ellos enfrentan 200 años de prisión.
GTC inició sus actividades ilícitas en Portugal, trasladando a Europa el modelo de negocio desarrollado en Brasil por BBOM. Los líderes de GetAC, junto con Antonio II, utilizaron activamente las plataformas de Internet para la captación de inversores. En 2015 anunciaron el funcionamiento de una fábrica de vehículos eléctricos que incorporarían el régimen de comodato, los GPS ofertados por la organización. Incorporaron la plataforma GetTracker. Existieron 4 tipos de paquetes entregados al comprador para su uso particular y los restantes serían alquilados por GetAC a terceras empresas. Afirmaba que se había suscrito con un contrato de uso para que se lo denominara contrato de comodato. El inversor tendría una tasa de retorno de cerca del 300%. En realidad, era un fraudulento esquema piramidal que consistía en la captación del dinero de los inversores por reclutadores. Buenas tardes a las noticias de último momento acerca del caso de estafa piramidal realizada por el cofundador de Airlink, Reed Slatkin, que a fecha de día de hoy, 2 de septiembre del 2003, ha sido declarado culpable de fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Reed Slatkin, que en el año 2001 habría comenzado a ser investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la cual habría tomado medidas con el fin de cerrar su plan, imponiendo una orden de restricción temporal que congelaba sus activos restantes. Se determinó que el cofundador de Airlink habría estafado a cerca de 800 inversores adinerados, en su mayoría cienciólogos, a través de un esquema Ponzi debido a los rendimientos altos que se visualizaban. Slatkin distribuía los millones en honorarios a asociados que él llamaba consultores, obteniendo finalmente un monto estipulado de $592 millones. Hombre de Florida roba 6 millones a todos sus oyentes. Esta es la historia de Gauri Gutierrez, un ex-radio host de Florida que tenía un programa muy popular transmitido a nivel nacional que se llamaba It's God's Money. It's God's Money se traduce al español como el dinero de Dios y bajo esta modalidad convenció alrededor de 38 personas en invertir todos sus fondos en su propia empresa. Empresa creada junto a David Resling, quien fue su compañero de fórmula para poder cometer este acto en el cual prometían comprar distintas propiedades y darle estos títulos a los inversores, rentando estas propiedades hasta que pudieran finalizar la operación de compra y venta. De esta manera ellos recuperarían su inversión inicial. Sin embargo, a finales del 2014 todo iba de mal en peor. Gautier junto con su compañero declararon la empresa en bancarrota, causando que muchas personas que habían invertido los fondos de sus vidas salieran perjudicadas. Alrededor de 6 millones de dólares fueron robados bajo la modalidad del esquema de Ponzi, en el cual una persona confía en otra persona y le da valor esperando un cambio, pero no. MiningMax era una plataforma minera con sede en Las Vegas, Estados Unidos, que estafó a más de 18.000 inversores de 54 países con $250 millones. Más de $110 millones no pudieron ser recuperados. Un total de 21 sospechosos fueron acusados en 2017 de fraude, incluidos el presidente, vicepresidente e inversores de alto nivel de la compañía. Su granja minera de alto rendimiento en Seúl extraía criptomonedas y ofrecía a sus clientes invertir en monedas con un mayor rendimiento. En este sistema piramidal, los nuevos usuarios tenían que pagar para convertirse en miembros y eran compensados por contratar nuevos negocios. Esta estafa fue descubierta cuando sus esfuerzos mineros no fueron suficientes para generar el dinero para pagar a sus inversores de menor nivel. Mientras que a los inversores de alto nivel se les pagó con dinero obtenido a través de las estafas y con artículos costosos. Esto fue todo de la estafa generada por MiningMax por $250 millones. El caso trata de una empresa que reclutaba gente a través de Facebook, ofreciendo de dinero y un trabajo sin la necesidad de salir de sus casas y según un horario laboral común. PubliFast fue creada en octubre del 2013 y aparentemente su dueño era Luis Cajas. El trabajo en esta empresa consistía en que los publicistas debían hacer publicaciones en los perfiles de Facebook de 20 personas sobre PubliFast o una marca determinada por ellos. Las personas que querían ingresar a PubliFast debían pagar una membresía que costaba desde $150 hasta $500 y además convencer a 3 personas de hacer lo mismo. Es así como se fue formando la pirámide, llegando a tener 100.000 afiliados en 10 ciudades del Ecuador. El fin de PubliFast y de toda esta pirámide se da el 6 de junio del 2014, cuando 500 personas denunciaron que nunca habían recibido pagos por sus inversiones.
Fueron testigos del estadio de uno de los más grandes casos de estafa piramidal, el caso Cabrera, cuyo protagonista fue el notario Dr. José Cabrera Román, el cual se dedicaba a captar dinero a cambio de las necesidades del pueblo, realizando préstamos y lucrándose con sus altas tasas de intereses. Este personaje llegó a manejar un monto de 800 millones de dólares y perjudicó a 30.000 personas, la cual provocó desesperación, ya que la mayoría de las víctimas vivían de los intereses generados y además esperaban su retorno de capital. Un año después de este suceso, se iniciaron varios juicios penales, pero no consta ningún detenido, ya que los implicados, tales como sus herederos, políticos, policías y militares, se hallaban prófugos. Otros han sido absueltos y algunos andan libres luego del pago de caución. El 12 de Charles Vincent se enfrentó a más de 600 denuncias por recurrir a estafas por el esquema piramidal Ponzi. El dinero producto del ilícito fue blanqueado en República Dominicana a través de inversiones en hoteles y centros de comidas rápidas, así como la adquisición de inmuebles y carros de alta gama. Esta red movió más de 86 millones de dólares en menos de 3 años. El esquema que realizó Charles fue de crear y comprar compañías y transfiriéndoselas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red. Por esto que Charles Vincent fue deportado a República Dominicana bajo la autorización del Ministerio del Interior y Policía del país, el cual fue trasladado de vuelta a Canadá. Charles, junto a su esposa, Sol Acosta, en la cual también fue arrestada, adquirieron 25 departamentos de lujo valorados en más de $1 millón. Una de las modalidades de lavado simuló que pertenecían a 2 testaferros. De estos 25 departamentos, 22 fueron incautados por la Policía de la República. Neoyorquino de ascendencia judía. Este hombre logró en la década de los 70 fundar su primera compañía aérea llamada Transcontinental Airlines. Funcionaba con publicidad y, eso sí, sin ningún solo avión. Luego de esto entra al mundo del espectáculo y junta a una banda llamada Backstreet Boys. Todo parecía ser un éxito hasta que pidieron registros de las cuentas, pues los chicos no presentaban ingresos. El grupo logró desampararse de Paramount, pero nació otro grupo llamado NSYNC. A esta banda también los estafó. No conforme con eso, hizo un esquema de Ponzi de 300 millones de dólares. Es arrestado en el 2008 y condenado a 25 años. Fallece de un paro cardíaco en el 2016, cerrando así su libro bajo el título Manager Fraudulento. Bitconet es una plataforma que nació en el año 2016 y surgió en Estados Unidos y se fue esparciendo a Bélgica y por otros países. Esta plataforma estaba enlazada directamente con una criptomoneda. Contaba con un sistema de préstamos en bitcomonedas en el que se podían obtener el 40% de ganancias en fondos prestados. Dichos fondos se convertían después en el propio activo nativo de la plataforma. Prometían un 1% diario acumulable y prácticamente un 120% de rentabilidad esperada. Lo más curioso es que supuestamente contaban con un bot que generaba trading automáticamente. Se descubrió que es una estafa ya que no contaba con la licencia para este tipo de plataformas y se manejaba con un esquema de Ponzi que prácticamente es ilegal. Entonces, al caer el Bitcoin, la pirámide comenzó a colapsar y los inversionistas perdieron interés en dicha plataforma y sus requisitos. El 16 de enero de 2018, el equipo de Bitconet, que se ha mantenido en el anonimato, cerró sus puertas. Mi nombre es Felipe Lázaro y voy a hablarles acerca del caso de Lady Deposit Company, la cual fue fundada antes de abril en 1879 en Boston por Sarah Emily Howe, quien operó varios fraudes en Boston al estilo Ponzi, en el cual ella aceptaba solo depósitos de mujeres solteras, ofreciéndole altas tasas de interés del 2, que luego se ajustó al 8%, diciéndoles que esto era para una ayuda benéfica a mujeres con escasos recursos. Esto claramente no existía, pero Sara dependía de los nuevos depositantes para lograr cancelar los intereses ofrecidos. Con esto, Sara logró estafar a cerca de 1.200 mujeres y recaudar cerca de $500.000. Para 1880, un diario famoso de Boston logró una corrida bancaria debido a sus publicaciones. Para octubre de ese mismo año, Sara se había descubierto todo su plan y se había derrumbado, quedando de esta manera acusada de varios fraudes, por lo cual cumplió 3 años de prisión. Luego, trató de realizar varios fraudes más donde en algunos pudo obtener éxito
y posteriormente regresó a la adivinación hasta su muerte en 1892. Gracias. En el año 2006, en España, la empresa Forum Filatélica fue protagonista de una de las estafas más grandes. Estafó a miles de clientes con su producto estrella, estampillas. Sí, estas estampillas que ven aquí. El presidente de Forum proponía a sus clientes una rentabilidad del 5% cuando en las entidades bancarias estaba a un máximo del 2%. Además, les decía que las estampillas jamás iban a bajar de precio, siempre iban a estar en crecimiento. Esto es debido a que la propia empresa le ponía el precio a sus estampillas. Forum logró recaudar más de 2.574 millones de dólares, lo cual dejó en la quiebra a muchas familias españolas, las cuales habían invertido los ahorros de su vida, los ahorros de la universidad de sus hijos y sus gastos médicos. Conocida como la estafa piramidal más grande de Perú. CLAI fue constituida en 1978 por Carlos Manríquez como una consultora y asesora de administración de empresas. El éxito del sistema piramidal de CLAI se debió a que entre 1989 y 1992 existió altas inflaciones y esta generaba retornos de hasta el 100%. Esta pagaba puntualmente a través de letras de pagaré, lo cual generó confianza y se volvió tan famoso que hasta ocupó el 40% del sistema financiero peruano. Lo más sospechoso es que no rendía cuentas ni siquiera a la Superintendencia de Bancos y Seguros porque no existían normas regulatorias. CLAI colapsó cuando el SBS quería formalizar a la empresa, lo cual se dio cuenta de la estafa piramidal, lo cual el Estado intervino y lo cerró, generando perjuicios de hasta 640 millones de dólares de 200.000 ahorradores. Six fue una empresa originada en Estados Unidos que empezó en enero del 2011. Esta consistía en una página de subastas y publicidad online que ofrecía recompensas para reclutar nuevos inversores. Prometían rendimientos de casi el 2% diario, solo por compartir anuncios de productos o páginas web afiliadas a Six Rewards. Los inversores debían comprar puntos y acumular más. Estos puntos les servirían para cambiarlos por efectivo. Six Rewards cerró el 16 de agosto del 2012 debido a que la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, inició una investigación administrativa mediante la cual se reveló el fraude existente. En ese momento la empresa debería haber tenido cerca de $1.000 millones para pagar lo prometido a sus inversionistas. Sin embargo, en el banco solo tenían 250 millones. El 30 de julio del 2020, Paul Borges, el fundador de Six Rewards, fue sentenciado a 176 meses de prisión y a pagar una indemnización de 244 millones a sus cerca de 900.000 perjudicados alrededor del... Hola, yo les voy a contar el caso de Equinox International, una firma fundada en 1991 en Las Vegas, Nevada, por Bill Gold. Para 1996 la firma ya habría logrado atraer miles de empleos. Sin embargo, estos no eran trabajos asalariados. Los empleados tenían que pagar para trabajar en la firma, comprar productos y venderlos para obtener beneficios. Además, tenían que reclutar nuevos integrantes para así comisionar los productos que estos vendieran. Este tipo de estrategias casi siempre terminan en estafas piramidales. El fundamento teórico es que mientras sigan siendo capaces de traer nuevos empleados, el sistema puede sostenerse. Lo cierto es que durante los casi 10 años que operó la compañía, casi nadie obtuvo ganancias y miles tuvieron pérdidas. Para el año 2000, The Federal Trade Commission sancionó a Equinox International por $40 millones en daños y perjuicios. Bill Gold consiguió pagar la cifra y firmaría además un acuerdo que le imposibilitaría volver a trabajar en marketing multinivel. La firma se disolvió en el 2001. Él es Michael Kelly, autor de uno de los fraudes más grandes de Estados Unidos y que causó más de $300 millones en pérdidas para más de 8.000 víctimas. Él operaba algunas empresas fraudulentas de resorts de lujo que habrían servido para armar un gran esquema Ponzi. A pesar de esto, Kelly sí invirtió una gran cantidad de dinero en propiedades que habrían servido como estrategia para devolver el dinero a los inversionistas, una de estas, Puerto Cancún. Kelly prometió a los inversionistas que su dinero iba a ser invertido en hoteles de lujo en Cancún y ellos solo debían esperar sus grandes retornos anuales. Sin embargo, las demandas iniciaron en 1997, donde muchos inversionistas que habían destinado su dinero a las múltiples compañías de Kelly denunciaron que no estaban recibiendo sus pagos de dividendos. Finalmente, en 2006 se descubrió el fraude y Kelly fue detenido.
Se lograron vender propiedades como Puerto Cancún en 50 millones de dólares. Sin embargo, la mayor cantidad de este dinero fue destinada al pago de abogados, lo que decepcionó mucho a las víctimas, que no recuperaron su dinero. Gananciasdeportivas.net fue una página web dedicada a las apuestas deportivas. En el 2021 fue descubierto este esquema de Ponzi, de origen español. Estuvo alrededor funcionando de un año. Ofrecía ganancias exorbitantes alrededor del 20% mensual y del 240% anual. Su operación consistía en realizar diversas apuestas deportivas, principalmente en partidos de fútbol, en las principales ligas, como son la española, la inglesa y la italiana, a través del asesoramiento de falsos gurús con más de 10 años de experiencia. Esto llegó a generar un perjuicio de 12 millones de euros. Lo curioso es que se seguían realizando estas apuestas aún en época de pandemia, cuando no se estaban disputando estas principales ligas. Tuvo lugar en Oklahoma, Estados Unidos. Se basó en una estafa que contaba con un servicio de e-commerce, cuyo costo de entrada era de $125 con el engaño de comprar webpacks, que garantizaban las mejores ganancias siempre y cuando exista un reclutamiento continuo de inversionistas. Los ejecutivos de la empresa utilizaban presentaciones de ventas, seminarios, teleconferencias y la página web para hacer ver confiable y efectiva la propuesta. Los principales implicados del caso son James Brown, presidente de Skybit, y Steven McCollin, vicepresidente de marketing, entre otros. La FTC estimó que se reclutaron personas desde 1998 hasta el 2001, generando alrededor de $175 millones. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con los implicados en 2003 con el fin de devolver $20 millones a los consumidores afectados de más de 200 países. Santos, también conocido como Doña Branca o la banquera del pueblo. Nació en Lisboa, Portugal, en 1902. Doña Branca era una persona de aspecto humilde y de una inquebrantable moral católica. Ella trataba de ayudar a los pobres. A sus 70 años, Doña Branca era la cabeza de la única banca privada de Portugal, donde ofrecía el 10% de rendimiento mensual a los antiguos depositantes, que en su mayoría eran trabajadores de escasos recursos económicos, de parte de los nuevos depositantes que iba captando a través de una progresión geométrica. A esa artimaña se le denomina esquema Ponzi. Estafó a más de 600 personas con un esquema piramidal de $150 millones de aquella época. Actualmente, debido a la inflación, esto equivale aproximadamente a $1 millón. En 1988 fue sentenciada a 10 años de prisión por actividades fraudulentas y en 1992 falleció ciega, sorda y pobre. Wish Club, denominado sector multinivel en España, que prometía beneficios a cambio de promocionar y difundir sus propios anuncios en Internet. Desembarcar en la empresa costaba entre 225 o 1.125 euros, prometiendo una rentabilidad hasta el 200%. El emprendedor que promocionaba el negocio es Rogério Alves da Silva. Aunque Wish Club constaba con una revista para dar apariencia de seriedad, la difusión masiva de publicidad era vital para captar nuevos socios, que a su vez financiaban las promesas de rentabilidad de los nuevos inversores. Más de 70.000 pequeños ahorradores confesaron haber confiado en la promesa del dinero fácil a golpe de un clic. En el 2014, durante los 4 meses que Wish Club operó, recaudó 7 millones de euros con una media de 50.000 euros diarios. El 60% del dinero provenía de España y el resto de Latinoamérica. Los afectados españoles consultados desconocen el paradero de Rogério y tampoco saben a quién reclamar su dinero invertido en este esquema Ponzi. En 2006 quedó en evidencia una estafa en que alrededor de 5.500 ciudadanos de Chile invirtieron un total de 14 millones de euros. Pero todo empezó en el 2005 cuando Madame Jill o Gilbert Van Herper logró convencer a miles de personas para que compraran un polvo que costaba 369 euros, que se debía mezclar con leche para obtener un queso especial para luego ser exportado en Francia, donde el producto presuntamente era muy codiciado por empresas de cosméticos y se prometía ganancias del 100% de inversión. Incitaban a otras personas a invertir también. De hecho, era un requisito fundamental, venía recomendado por algún participante activo. Al ser descubierta esta estafa, se apresó a Madame Jill y se dio una indemnización de €1 a cada afectado
Muchas gracias. Baldomera Larda le pide prestado a su amiga una onza de oro y tiempo después le devuelve 2. Ella le dijo que los había invertido sabiamente. Esto causó una hazaña en las calles de Madrid y varias gente se le acercó a depositarle su dinero. Tras este éxito, ella funda la Casa de Imposiciones, que era la empresa donde las inversionistas se acercaban a poner su dinero. Y después de un mes ella le prometía recibos con un gran beneficio. Para 1876 la gente empezó a dudar de ella y ella se escapa a Francia con más de 20 millones de reales de aproximadamente 5.000 inversionistas. Tiempo después la extraditan y la sentencian a 9 años en Madrid. Pero tras esto, tras diversos tecnicismos, ella sale después de un año y después desaparece de la vida pública. Este caso de corrupción fue transmitido como uno de los primeros casos de los sistemas Ponzi que se registran en la historia. Muchas gracias. ¿Te enteraste en 2020? Mi nombre es Maite Torres y hoy les hablaré del caso FutureNet. FutureNet es una empresa multinivel de marketing ubicada en Polonia que permite a sus usuarios comprar paquetes de publicidad digital, los mismos que también se pueden revender. Lo que se descubrió en el país asiático es que la organización tenía su propia infraestructura de empresas fantasma diseñadas para el pago en criptomonedas desde y hacia sus víctimas. Un esquema Ponzi que ha defraudado a más de 950 inversores, con una totalidad de 2.000 millones de wones, es decir, 16,7 millones de dólares. Las compras se realizaron en bitcoins y las devoluciones en la criptomoneda FuturoCoin. Se les pedía a las víctimas depositar los pagos en Bitcoin API, mientras que las devoluciones se realizaban en cuentas CoinDeal. Este método de pago ha dificultado la investigación de la policía, los mismos que aseguran que aún no hay sospechosos detenidos. MMM fue fundado en Sergey Marrori. MMM fue una compañía rusa que perpetuó uno de los esquemas Ponzi más grandes del mundo en todos los tiempos. Según diferentes estimaciones, de 5 a 40 millones de personas perdieron aproximadamente 10.000 millones de dólares, lo que llevó que miles de inversionistas realicen una protesta masiva fuera de la sede de la compañía. La compañía comenzó a atraer dinero de inversionistas privados, prometiéndoles rendimiento anual de hasta 1000%. Según los informes, Marrodi poseía suficiente dinero en efectivo para llenar varias habitaciones con billetes. Este gran escándalo de MMM condujo a una mayor regulación del mercado de valores rusos por parte del gobierno. Tower era una agencia de cobranza de deudas en Manhattan, que entre el 88 y el 93 recaudó más de 400 millones vendiendo bonos y pagarés a inversionistas usando declaraciones financieras falsas, ejecutando así un esquema Ponzi que fue el fraude financiero más grande en la historia de Estados Unidos antes que se descubriera Bernie Madoff. Era una agencia de cobro de deudas fundada por Steven Hofinger que pagaba 1 centavo por dólar por préstamo que los vendedores consideraban sin valor. En febrero del 93, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a la compañía porque reportó fraudulentamente una ganancia en términos actuales de 24 millones. En marzo, la empresa se declaró en quiebra por un valor de 257 millones. Se declaró culpable en el 95 de 5 cargos penales, engañó a miles de inversores con 462 millones de dólares, fue procesado y puesto en libertad bajo fianza, sentenciado en el 97 a 20 años de prisión y a pagar una restitución de 736 millones y una multa de 1 millón, mientras que el vicepresidente y el director legal recibieron sentencias de 7 a 9 años.